eso fue lo que vinimos nosotros esta noche, hermano. Y si llegamos cansados, entonces nos vamos a unir los unos con los otros para levantarnos unos a los otros, hermanos. Y levantarnos para adorar a Dios en esta cosa maravillosa que se llama la oración. Pero si hay un ejército enemigo, sepa bien, iglesia, que hay un ejército santo, poderoso, bueno, divino, que son los ángeles que Dios manda a nuestro favor. Y a ese ejército pertenecemos nosotros los santos también. Y por eso nosotros somos mayoría. Y no solamente eso, hermanos, sino que ya tenemos la victoria. Porque nuestra victoria no está en lo que nosotros hagamos, sino que lo que Jesucristo hizo allá en la cruz, en el Calvario. Él ya venció, Él ya ganó, hermano. Por eso proveyó el Señor, hermano. En el mismo Hebreos 4. Y se pueden quedar sentados ahora. Se pueden quedar sentaditos. Pues ya mismo se va a parar de nuevo. Que conste que soy un comandante compasivo. En el mismo Hebreos capítulo 4, un poquito más adelante de ahí de los versos que leímos, hermano. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese, hermano? ¿Jesús quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no que. Oiga esto, hermano, oiga lo que dice ahí. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En palabras quizás más sencillas dice, el sumo sacerdote que nosotros tenemos, Jesús, el Hijo de Dios, puede compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en qué, hermano? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí le está dando la razón, hermanos, por la que Él puede compadecerse de nosotros. Jesús fue tentado en todo, hermano. Y ahí dice en todo. Cuando dice según nuestra semejanza, igual que nosotros. Él fue tentado en todo. Solo, la gran diferencia es que Él no pecó. Pero Él sabe lo que se siente, hermano, ser tentado. Él sabe y Él conoce la tentación. Pero Él por nosotros también la venció. Por eso dice el verso siguiente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿qué dice ahí en una sola palabra, hermano? Pero ¿qué dice lo mismo? Oremos. Mira que muchas palabras para decir una sola, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oremos para alcanzar misericordia. Y si uno fuera a orar para alcanzar misericordia, ¿qué estaría haciendo uno, hermano? Humillándose. Pero si usted dice, ten misericordia de mí, ¿qué usted está haciendo? ¿Está qué? Rogando, ¿está qué? Sí, pero está qué? Pidiéndole a Dios, ¿verdad? Pidiendo, esa es la palabra que estoy pidiendo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, verso 7. Mateo 7, 7. Bueno, 7 y 8. De pie, iglesia. Ahora sí. No, ya se le tiene que haber quitado el cansancio. Ya se le tiene que haber ido. Analsi está que si la dejan, hermano, corre el maratón aquí en la iglesia ahora. Dice pedid.
¿Lo tiene, hermano? Oiga, ¿quién está hablando ahí, hermano? ¿Quién está hablando? Oh, sabría él lo que estaba diciendo, hermano. ¿Y a quién se lo está diciendo, iglesia? A nosotros. Pedid, todos conmigo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El 8, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sabe lo bonito de esa expresión, especialmente el verso 8 en una de las traducciones antiguas donde dice porque todo aquel que pide? Una de las traducciones antiguas dice porque cualquiera. Y usa la palabra cualquiera, porque cualquiera que pide recibe. Es que cualquiera que busca, allí cualquiera que llame, hermano, se le abrirá. ¿Usted sabe por qué? Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. 1 de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Esto no era lo de esta noche, según yo, según mí. Pero como yo no soy el Señor de la iglesia, hermano, y el Señor de la iglesia sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, y Él sabe donde hay fuerza y donde no la hay, y como Él multiplica las del que no tiene ninguna, hermano, eso está haciendo papá con nosotros ahora. Este es el booster de papá para nosotros. ¿Lo tiene, iglesia? En el verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos. Oiga, qué cosa más maravillosa, hermano. Por eso es que Jesús decía, pide y se te dará. Busca y vas a hallar. Llama y se te abrirá. Porque es que cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nosotros hay una confianza. Y esta, todos conmigo, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Period. ¿Se puede sentar un momento? Jesús dijo, Mateo 7, 7 y 8, y es Jesús, hermano. Y Él no le estaba hablando a los discípulos después de la resurrección, eso fue antes de la resurrección. Y la receta siempre ha sido la misma, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y porque Jesús dijo eso, hermano, y Juan estaba allí, el que escribió lo otro allá, ese estaba allí cuando Jesús dijo eso. Él lo escuchó decir, pide y se te va a dar, busca y vas a hallar, llama y se va a abrir. Él sabe cómo Jesús lo dijo. Y él, que era a quien llamaban el discípulo amado, el que se recostaba del pecho del Señor y escuchaba el latido de su corazón, sabe con cuánto amor el Señor lo dijo. No es solo que lo dijo, hermano, sino con el amor que lo dijo. Y luego, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, conociendo al Señor, conociendo sus palabras y conociendo sobre todas las cosas el amor de Dios, hermano. Entonces dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, pero escuche bien que hay una cláusula, hermano, y esta es la cláusula que hace la diferencia entre nosotros recibir la respuesta o no. Que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, de acuerdo a su voluntad, a la par con su voluntad. Si está de acuerdo con la voluntad de Dios y
le pedimos algo, Él nos oye. Ahora, si ese algo no está de acuerdo con la voluntad de Dios, hermano, ¿qué podemos deducir por el pasaje? No solamente no lo va a dar. Porque acuérdate que lo que dice ahí no es que responde. Lo que dice es que si yo pido algo conforme a la voluntad de Dios, hermano, y Él oye que es conforme a la voluntad de Él, ¿qué hace? O dice, oh, el Señor presta oído. Entonces, si lo que yo estoy pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué pasa con el oído de Dios, hermano? No, está bien, no. Y si sabemos que nos oye. Oiga, hermano, y lo que dice es grande, porque dicen cualquiera cosa que pidamos. Pero la cláusula, o sea, cuando dice cualquiera cosa que pidamos, señor, ese Mercedes-Benz, lo soñé, lo soñé. Ese sueño es tuyo, Dios. Sí. Porque no sentí temor. Yo sentí ese gozo que me invadía al verme sentado en ese asiento que me abrazaba con ese amor profundo. Y como ese carro que habla me decía qué hacer. Los cristianos pueden tener Mercedes, hermano. Eso no es pecado, ni es malo, ni es problema. Pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Que probablemente sea un Mercedes como los Sprinter, que es una van para que usted cargue todo lo que haga falta para ayudar a otros que están en necesidad. Sigue siendo un Mercedes, pero no el modelo que usted soñó. Y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos, de acuerdo a su voluntad. Sabemos, oiga hermano, qué convicción. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces lo que resuelve nuestro problema, hermano, no es solo pedir, como dijo el Señor en Mateo 7, 7 y 8, sino pedir como, hermano. ¿Conforme a qué? Que entonces quiere decir que para que el Señor conteste mi oración, porque yo estoy pidiendo conforme a su voluntad, lo que yo tengo es que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé, hermano? John dice aquí, conociendo su palabra. Y usted sabe qué, hermano, esa es la respuesta. Porque lo que nos enseña a nosotros no solamente cómo orar correctamente, sino también qué pedir que a Dios le agrade, hermano. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios, usted empieza entonces a cambiar su forma de orar y también empieza a cambiar lo que usted pide. Y usted empieza a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios, hermanos, entonces no solamente oye, sino que contesta esa oración. La palabra de Dios es tan maravillosa, hermano. Le voy a disparar una, pero esto usted la tiene que buscar. De cómo la Escritura nos enseña a nosotros
cuál es la voluntad de Dios. Se lo voy a decir bien fácil, hermano, porque usted sabe cuál es el mejor diccionario bíblico, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La Biblia, ¿verdad? Hay este verso, pero es tarea para usted, hermano, que dice: la voluntad de Dios es. Y dice lo que es, hermano. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que dice. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es uno, hermano. Pero le voy a dar la tarea, hermano, para que busque para el viernes, hermano, esos pasajes de la Escritura que dicen cuál es la voluntad de Dios. Y usted sabe que, hermano, que si la voluntad de Dios es nuestra santificación, y eso es solamente uno de los significados. Y si yo le voy a pedir a Dios conforme a su voluntad y Él me va a responder, hermano, usted sabe que es lo primero que yo le tengo que pedir a Dios, hermano: santifícame. ¿Usted cree que esa oración no va a tener respuesta, iglesia? Oh, si hay una oración que va a tener respuesta es esa, porque la palabra dice que la voluntad de Dios es mi santificación, y la Escritura dice que si yo pido conforme a su voluntad, Él me oye y me responde. Así que si yo le digo a Dios: santifícame, usted sabe lo que va a hacer papá, hermano: me va a santificar. Amén, iglesia. Si usted no se ha dado cuenta, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, hermano, es dejando que el Espíritu use su espada a favor de nosotros. Amén, iglesia. Porque yo puedo llegar a la casa del Señor, hermano, arrastrándome. Pero usted sabe qué, yo no llegué aquí para arrastrarme en una miseria espiritual. Yo llegué aquí para que el Señor me levante a mí, hermano, para que el Señor me restaure, para que Él me santifique, para que Él me ayude, hermano, para que Él me bendiga, para que Él escuche mi oración. Y es fácil para nosotros, hermano, porque nos sentimos malos, cansados, agotados o incapaces inclusive de orar en un día como este, que es oración, en un lugar como este, que es la iglesia, rodeados de nuestros hermanos. Es fácil, hermano, entonces uno sentirse peor. Pero la cura para eso, ¿usted sabe dónde está, hermano? ¿No? ¿Usted dónde está? En la palabra de Dios. Vaya conmigo a primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Yes. Si es ahí, si no es ahí, en otro lado. Ya. Segunda de Pedro, capítulo 1. Saludamos a nuestra hermana Flor, hermano, directamente de la tierra de Guatemala. ¿Estabas en Guatemala o estabas en California, Flor? ¿Dónde? En ninguno ni en el otro. De California, ¿verdad? Ah, pues sí, estaba en California. Pues hermana Flor está en California, hermano, y está visitándonos hoy. ¿Vas a estar un tiempo por acá o regresa? Pero es una bendición tenerte acá con nosotros. Qué bueno verte de nuevo. La familia está bien, las niñas están bien. Amén, les da saludo de parte nuestra. Amén. Y qué bueno que estás aquí. Gracias, Señor. ¿Qué le dije? Segunda de Pedro, capítulo 1. Donde dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús. Empieza así. Ah, pues vamos bien entonces, hermano. ¿Sí? Para aprenderse. Estamos bien. Oiga lo que dice el verso 3, hermano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Que pertenecen a qué? ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? A la vida y a cómo vivirla para Dios, hermano. Porque si piedad, hermano, es devoción a Dios. Está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a cómo vivirla para Dios nos han sido dadas. Y acuérdense que Pedro le está dirigiendo esta carta a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, eso es para el creyente, eso es para el cristiano. Y le está diciendo a todo el cristiano que esté al alcance de esa carta, le está diciendo todo lo que hace falta para vivir la vida como a Dios le agrada. Nos ha sido dado por su divino poder. Entonces dice cómo, hermano.
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó, hermano? ¿Cuál es su nombre? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de ¿qué, hermano? ¡Wow! Ahí nada más nos podemos quedar 15 días, hermano, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, hermano, solamente hasta ahí. Solamente hasta ahí. Dice que nosotros tenemos unas promesas de Dios que nos han hecho, hermano, participantes de la naturaleza divina. Hermano, si hay una expresión poderosa en cuanto a nosotros en la Escritura y que hace la diferencia entre lo que es la iglesia comparado con el resto de los creyentes, hermanos, del mundo antes de la iglesia y después de la iglesia, es ese verso que está ahí. Nosotros somos participantes como iglesia, hermano, de la naturaleza divina. Por eso es que a la iglesia se le llama, hermano, el cuerpo de Cristo. Entonces dice, vosotros también, siga leyendo conmigo, poniendo toda diligencia por esto mismo, porque somos eso que dice ahí. Y entonces escuche bien lo que dice, le estoy dando una lista, hermano, de las cosas que nosotros podemos pedir que Dios no nos va a negar. Porque lo está diciendo ahí, hermano, le estoy dando un hint. Pero recuerde que usted va a buscar cuál es la voluntad de Dios, porque eso es lo que vamos a pedir, hermano, empezando el viernes. Amén. Añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, porque si estas cosas están en vosotros, no es que solamente estén, hermano, es que estén y qué, y abunden. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de quién. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Está qué? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer que firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, porque de esta manera os será entregada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Dios y Salvador. ¡Oh! Ya tiene ahí algo para la lista. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Y qué es lo que tenemos que pedir, hermano? Aquí nos está diciendo la Escritura qué es lo que tenemos que añadir a nuestra fe. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Añadirlo. ¿Cómo? ¿Cómo no a mí? Orar. Ya, ¿verdad que se cae como que solito? Como que no hay que... Es orar. Esto no era nada, hermano. Yo iba a hablar hoy de Génesis capítulo 4. Ya tenemos una idea por el consejo de Pedro de qué es las cosas por las que tenemos que orar, hermano, porque cuando dice añade a tu fe, ¿cómo uno añade esas cosas, hermano? Si como único las puede añadir uno es pidiéndosela al Señor, ¿verdad, hermano? Por eso a mí me incomoda, hermano, tantas veces que uno oye cosas que se oyen bien al parecer, hermano, pero están mal. Como por ejemplo, no pidas paciencia. ¿Cómo que no pidas paciencia? Eso es contrario a la Escritura que dice añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Dice, hermano, entonces uno oye quien predica, no pidas paciencia. Eso es diabólico, hermano. Porque usted sabe que pídala o no la pida, usted la va a necesitar. Mejor pídala y téngala.
para cuando la necesite, hermano, que no deje de pedirla y no tenerla, porque entonces que explota uno y comete errores y barbaridades. Pero hay otro pasaje de la Escritura, hermano, que me fascina. Porque entonces Pablo, el que está, y esta pregunta es para Noemí, porque tú tienes un conocimiento superior al de muchos de nosotros. En Efesios capítulo 3, verso 14, Efesios 3, 14, búscalo, hermano, Efesios 3, 14. Estamos ejercitándonos. No. Es que tiene que ser para ti, Noemí. Este es el tercer lanzamiento, es como si fuera un juego de pelota, este es el tercero. Lleva 2 hits. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice, por esta causa. Amén. Oye bien a mí. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿De quién? Cuando dice doblo mis rodillas, ¿qué Pablo quiso decir que estaba haciendo? Lleva 3 a mí. ¿Qué estaba haciendo Pablo, hermano? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Oiga, hermano, ¿qué está haciendo Pablo? Si Pablo estaba haciendo esto, ¿usted cree que sería recomendable, hermano, que nosotros lo hiciéramos también? ¿Ve? No, si había aquí lo que hay es un espíritu, hermano, de inteligencia, que es una cosa maravillosa. Sabiduría de Dios. O sea, es recomendable que nosotros hagamos lo mismo. Y si Él está pidiendo por algo, hermano, yo entiendo que nosotros debemos pedir lo mismo también. ¿Está de acuerdo conmigo? Para que os dé. Yo estoy orando por ustedes. Estoy orando para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Oiga, y ahí empieza la lista, hermano. Dice, pero es que no nos lo va a dar, hermano, conforme a lo que yo creo, lo que yo pienso. Usted sabe que cualquier petición que yo haga siempre se va a quedar corta al lado de lo que Dios me puede dar, hermano. Que es que yo le pido una cosa que para mí es grandísima y de momento papá decide contestar, pero como Él contesta, hermano, conforme a las riquezas de su gloria. Y lo que viene de Dios, hermano, es infinitesimalmente mayor que lo que jamás yo hubiera esperado que Él contestara en esa petición. Número 1. El ser fortalecido con poder. Donde dice el hombre, ponga el ser interior, porque es la mujer también, hermano. En el hombre interior, ¿cómo, hermano? ¿Y por quién? ¿Para qué? Oiga el propósito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y mira cómo sigue diciendo el propósito, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué, hermano? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nos convendrá pedir eso, hermano. Y usted oyó todo eso que decía de todo, completo. Son absolutos, hermano. Todo conocimiento, todo poder, toda la plenitud de Dios. Oiga esto, hermano. Porque si Él está diciendo que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y el poder de Dios, y la gloria de Dios, y todas esas cosas, lo que dice después, hermano, esto vuela la cabeza. Porque ya dijimos que lo que estamos pidiendo es que se nos dé, ¿qué, hermano? Todo. Todo. Y hablando del todo de Dios. Y oiga lo que dice después. Y aquel que es poderoso. Oiga esto. Para hacer, ¿qué? Todas las cosas. Dice más abundante, hermano. Dice más abundante. O sea, habrá algo que sea mucho más abundante que todo, hermano. Porque todo es ¿qué? Todo.
Y aquí dice que cuando nosotros le pedimos a papá estas cosas, hermano, Él tiene poder para dar ese todo de una manera mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, eso físicamente es imposible. Le voy a decir más, matemáticamente, hermanos, es imposible. Pero todo para Dios es que, hermano, posible. Y el todo del hombre no es el todo de Dios, hermano. A Él sea gloria. Termina el pasaje. En la iglesia. Usted lo está viendo, hermano. A Él sea gloria. En la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir eso, hermano. Amén. ¿Sabe cómo comienza? Comienza donde nosotros estábamos al comenzar el servicio, hermano. Necesitando ser fortalecidos con poder en el ser interior por su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y cuando ese fortalecimiento viene del cielo, hermano, viene acompañado de toda esa bendición. Usted no sabe qué pedir o cómo pedir. Ya le di dos listas, hermano, para que le añada entonces a esas peticiones que Dios nunca niega, que siempre contesta, hermano. Cuando le falte la fuerza, como nos suele ocurrir a nosotros tantas veces, hermano. Cuando uno pueda orar, porque estamos viendo, hermano, cuando uno, si ya uno sabe que puede pedir estas cosas que Dios sí nos ha concedido y que aún encima de eso nos va a seguir dando y nos va a dar, hermano. Ya uno tiene algo, hermano, maravilloso y poderoso de que agarrarse, pero las fuerzas a uno le faltan. El trabajo agobia. Los deberes, hermano, agobian, y especialmente si los deberes es que le debe como dicen en la calle, hermano, a cada santo una vela, porque el que mucho debe, mucho tiene que trabajar para pagar. Las tareas, la familia, todas estas cosas se juntan, hermano, y nos agobian de tal manera que muchas veces nos falta la fuerza. Hay un consejo que yo le doy, hermano, yo creo que a casi todas las personas que los veo que están batallando. Y yo no le digo ora, ni le digo ayuna, ni le digo lee la Biblia. Porque si pudieran hacer esas cosas, ya las estuvieran haciendo y no estuvieran en esa situación. Obviamente a la persona le falta la fuerza. Entonces yo lo que le digo a las personas, casi siempre yo le digo arrastra, no le digo corre ni le digo camina a la iglesia, no le digo ni ven a la iglesia, yo le digo arrástrate a la iglesia. Arrástrate, aunque sea arrastrándote, llega al santuario, porque una vez tú estés aquí, algo Dios va a hacer contigo. Y por eso en Segunda de Crónicas, creo que en Segunda de Crónicas, si es el capítulo 27, verso 9, es que estoy viejito ya, hermano, y las cosas se me olvidan. Entonces tengo que... No, porque no tiene 9, capítulo. Ay, bendito. Ve, hermano, es que la edad es una cosa tremenda. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 9. Es 20. Sí, bendito Dios. Discúlpeme, hermano, es que yo le decía de los quehaceres y demás, pero los años también, hermano, pesan. Capítulo 20, verso 9.
Dice si mal viniere sobre nosotros, ¿verdad? Dice así. Amén. Pues y esto era Josafat del rey orando, hermano, orando a Dios. Y en su oración decía esto, hermano. ¿Lo tiene ahí? Josafat le estaba diciendo a Dios: Señor, aquí una vez se oró en este templo, y el que oró, que fue Salomón, dijo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Si mal viene sobre nosotros, las cosas pasan, hermano. O espada de castigo, que fue que estoy siendo castigado, me lo busqué. O pestilencia, que es enfermedad. O necesidad, que es hambre. Dice: sea lo que sea, me lo busqué o no me lo busqué, sea lo que sea, yo me voy a presentar delante de esta casa, tu casa, Dios, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y porque tengo tanto problema y tanta situación, tanta lucha y tanto cansancio, a causa de todas estas tribulaciones, clamaremos a ti, a ver si quizá tú te apiadas. Eso es lo que dice ahí, hermano. A causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. Y esto es lo que tú vas a hacer, Dios. Tú nos vas a oír y tú nos vas a salvar. Lo dice como una afirmación, hermano. No lo dice como un quizá, o a ver si, o tomando en cuenta que, y si no es que fue culpa nuestra, a lo mejor. No dice eso, hermano. Dice: no importa qué, yo me voy a presentar en tu casa. Tu nombre está en tu casa. Allí yo voy a clamar a ti. Tú vas a escuchar mi oración y tú me vas a salvar, oh Dios. Y usted sabe cuál fue la respuesta más adelante en el verso 15. Oíd, Judá, todo. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Oiga esa palabra, hermano. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sabe qué? Por ese verso, hermano, es que yo digo que yo vengo aquí a descansar. Cuando yo digo que estamos peleando, hermano, es verdad, lo que estamos es descansando en el que está peleando por nosotros. Cuando usted llega al santuario, usted llega a descansar en la presencia del Señor, a refugiarse en la presencia del Señor, a recibir el refrigerio que viene del cielo. Y lo único que tiene que hacer es orar. Orar.